me surge también la pregunta, oye, ¿cómo siendo tan joven llega alguien a esa posición? Pues demostrando mucho, Ajá. mucho. Lo bueno de las ventas es que son muy objetivas, son números. Ujú. Entonces, si tú vendes, tú tienes un KPI, ¿no? O sea, Vale. lo veo mucho más complicado en un administrativo, en un, ¿no? Que no tienes ese performance review donde puedas Ajá. ver si va bien. En mi caso, pues intentando vender como loca. O sea, claro, pero ahí es ya una vez dentro. La Ah, cuestión es, o vale, sea, para entrar. ¿cómo consigo entrar ahí? Pues vale, yo es que es verdad que siempre he tenido yo siempre he sido muy comercial. A mí me Ujú. encanta la venta desde siempre. Entonces, lo que hice es venderme bien en la primera entrevista, haciendo como que mis emprendimientos, porque yo había hecho muchos proyectos míos personales y cosas. Al final, en esos procesos, yo había tenido que vender, yo había Ujú. tenido que hacer ese proceso. Entonces, intenté desarrollar mucho esa experiencia para que en las entrevistas, pues, intentara equilibrar la salita que Ujú. yo no tenía Ajá. real en una empresa corporate. Pero es que muchas veces solo validamos una experiencia en una empresa porque, no sé, pero que tú emprendas, que Ujú. tú te montes tu negocio, no sé, más venta que eso, Ujú. que conseguir hacer Total. algo tuyo propio. 100%. Pero yo también que pienso que es algo que puede llegar a jugar en tu contra, porque yo creo mucho en lo que llamo como el gen emprendedor, ¿no? Que es, hostia, quien es emprendedor, nace emprendedor y siempre lo será. Y Sí, luego está, obviamente, por la gente que se convierte en emprendedora por necesidad. sí. Entonces, uno de los miedos que creo que tienen muchos recruiters es, hostia, si esta persona ha emprendido, entiendo que si ahora está buscando trabajo, pues es porque igual el emprendimiento o no le ha ido tan bien o no tal, y ahora quiere buscar algo nuevo. ¿Cómo justamente aseguras, ¿no? a los recruiters de, hostia, que es que vale la pena que yo esté aquí en empresa X? Mira, creo que eso, desde mi punto de vista, es un error cultural que tenemos Vale. en España, que vemos el fracaso, o sea, que vemos un aprendizaje como un fracaso. Ujú. Estas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos no pasan. En Estados Unidos, que tú hayas fracasado varias startups, al revés, te suma puntos. Ujú. Entonces, para mí, no me ha pasado, hasta ahora que me lo Vale. hayan dicho, eso para empezar. Si me lo hubieran dicho, yo hubiera interpretado enseguida que ahí no es, Ajá. porque no están alineados con mi forma de pensar y verlo. Para mí es importantísimo que una Ajá. persona se atreva a emprender la soledad, que lo haga además jovencita o jovencito, lo que sea, Total. que consiga vender un producto. Ujú. Una persona sin experiencia, ¿qué cojones habrá hecho para venderle ese producto? Para mí tiene muchísimo valor, como si yo fuera recruiter. Ujú. Sí. No, pero, o sea, quería decir, o sea, al final, quien tiene el gen emprendedor, entre comillas, siempre va a querer emprender. Si yo Vale. meto a esta persona, Ah, la sí, vale. formo, le doy recursos, igual pasa un año y me dice que hasta luego, que es que quiere volver a emprender. Em, Pienso que si tú cuidas mucho o sea, si cuidas a la persona, hay un buen ambiente laboral y está alineado lo que esa persona cree que necesita con lo que tú puedes darle, la persona o sea, es en mi caso seguir emprendiendo porque lo llevo en la sangre, pero lo compaginaré. Ahora Ujú. mismo, por ejemplo, lo estoy compaginando y hago ambas cosas. Mm, Creo que todo depende de cómo te cuiden, porque la estabilidad también es fugosa. Si tú estás a gusto y cómodo, también está muy bien, ¿eh? Ujú. Se vive muy cómodo. Em, pero creo que si piensas en eso, al final no contratarías a mucha gente, ¿no? De Ujú. hecho, creo que los perfiles de emprendedores tienen una esencia y una forma de ver la vida que aporta mucho, mucho valor a las empresas y al día a día, de Ujú. mirar out of the box, de buscar nuevos proyectos, nuevas formas de hacer las cosas, crear contenido. Ujú. Solo porque esa persona te aporte ese conocimiento durante un año, Ujú. desde mi punto de vista, ya te ha merecido la pena. Ujú. Total. De hecho, hay algunas empresas que potencian el intraemprendimiento. Por ejemplo, Google creo que tenía, ¿no? Esta regla de hasta el 20%, no sé si sigue así, pero como que el 20% de tiempo lo puedes dedicar a proyectos extra que al final pertenecerán a Google, pero bueno, puedes Total. innovar y puedes crear. Eso también es que, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas empresas que siento que quieren atraer a esos perfiles, pero sin embargo, cuando atraen o sea, un perfil emprendedor, es un perfil complicado, Ujú. porque es un perfil inquieto, es un perfil inconformista, no todo le vale, se pasa el día dándole vueltas y la rutina le molesta, o sea, no le viene Ujú. bien. Sí que creo que hay empresas que eso de primeras lo intentan cubrir, pero que luego a la hora de la verdad no les viene bien. No les viene bien que tú tengas tu proyecto, no les viene bien que tengas esa visibilidad. Y empresas como Google, que parece que sí, que, ¿no? Ujú. Que tienen fama por Ujú. apoyar eso, pues, jolín, qué bien, ¿no? O sea, como que Total. me gustaría verlo porque ya te digo, desde fuera vemos muchas cosas y todo es muy maravilloso, las tecnológicas y todo, pero por mi experiencia en las empresas que he estado, luego no es tan bonito. Ujú. Habría que verlo en Igual caso es una concreto. estrategia que tienen de recruiting, ¿no? Oye, que parece que aquí sí, pero luego no. A ver, que repito, yo lo entiendo, porque como Ujú. empresa es complicado ver a una persona tan activa y tan con su esposa, es que da miedo, yo lo entiendo.
pero claro, es la cultura que te estás vendiendo, Ujú, entonces no lo total. no Ah, está el y tema. igual, ¿sabes? Tiene sus matices dentro de, por ejemplo, este 20% y eso, y tiene que ser con cosas que vayan alineadas con la misión y objetivos de Google y que no Totalmente. lo sé. Sí, o lo de intraemprender que comentabas también está muy bien. Si lo que el emprendedor quiere es sentir algo propio, sentir que desarrolla algo que es útil, que aporta ideas nuevas. Si tú consigues calmar ese hambre que tiene, Ujú, seguramente lo tengas tranquilito un tiempo. Búscale otro proyecto porque ese hambre va a volver en algún ujú, momento. total. Y hablemos de esa parte emprendedora, de ese gen emprendedor. ¿En qué consiste? O sea, ¿ayudas a personas que están buscando mejorar en el ámbito profesional, eh, crecer dentro de su empresa, aplicar nuevos roles? Mi nicho es súper cerrado, la verdad, o sea, ¿Vale? es muy nicho. Ayudo a profesionales que están trabajando en multinacionales, profesionales senior, que Ujú. están trabajando en multinacionales a conseguir otro salto profesional, o sea, otro salto laboral ¿En otra empresa en otra o dentro de empresa. la misma? No, en ¿Vale? otra empresa. ¿Vale? Les ayuda a Eh, salir. ajá. Hablábamos antes de que esto también son ventas. ¿Cómo se debería de vender un perfil senior? Que de hecho creo que es la mayoría de nuestra audiencia. ¿Cómo se debería de vender un perfil senior que a día de hoy, pues oye, está en cierto modo cómodo económicamente, pero tiene más aspiraciones o más ambiciones? Lo primero es que pienso que si en el momento, si tú decides empezar a buscar otra alternativa cuando ya estás quemadito, Ujú, llegas tarde. ajá. Eso es lo primero, porque entonces tu poder de negociación va a bajar, porque estás frustrado, quieres salir de ahí, se te ha metido en la cabeza, entonces no vas a pensar con claridad. Entonces, primero, mi recomendación, mantente activo. Siempre. Tú estás fenomenal en la empresa, yo lo sé, si estás feliz, está fenomenal, pero mantente visible. Publica en LinkedIn de vez en cuando, eh, yo qué sé, cotillea, haz alguna entrevista cada Ujú, X tiempo, pero no porque la vayas a aceptar, sino para mantenerte activo, para saber qué quiere el mercado, cuánto están dispuestos a pagarte, o sea, para conocer. Y normalmente si eso lo trabajas, cuando lo necesites ya estarás más que entrenado, ujú, ya tendrás tu networking, ya tendrás visibilidad, ya. Entonces eso es lo primero. Y luego otra cosa es que, y esto pasa en general con la venta, pensamos que hablar bien de nosotros es ser un egocéntrico, ser un egoísta, un narcisista, o sea, como que hablar bien de ti es lo peor del mundo. Vale, ahora te pregunto yo, ¿cómo pretendes que yo en 30 minutos de entrevista o menos te conozca y sepa por qué te tengo que contratar a ti si no es si capaz de no lo decirme sé. que se te da bien? Ujú, claro. Pues o me cuentas tu propuesta de valor o no hay mucho más que hablar. Entonces, es una cosa que veo mucho en perfiles ejecutivos o perfiles senior, que no se atreven a hablar bien de ellos. Es Ujú. una cosa que tenemos que trabajar un montón. Dicen, no, pero esto, bueno, lo hicimos en equipo. Pero a ver, ¿quién lo lideró? Bueno, yo. ¿Y quién tuvo la idea? Bueno, a ver, yo. Vale, pues me encanta que no me sea tu equipo, pero ¿me puedes decir que lo has dicho tú? O sea, que Ujú, fue tu idea, o sea, dame un poco de vidilla a lo tuyo, si no, no te ujú. voy a... Porque luego, claro, te piden un sueldo a su nivel, Claro, pero no son capaces de vendérmelo. no son capaces de justificar el por Exacto, qué deberían de pagar ese sueldo. exacto. Entonces te diría que eso que es lo que más veo, el Ajá, reconocer en lo que son buenos. sus propios logros. Muy interesante la primera parte, que es el, hostia, mantente continuamente en movimiento, que Es es, difícil, ¿eh? claro, es difícil, pero si volvemos a la parte de las ventas es que es lo mismo. O sea, Claro, toda empresa que quiera vender o crecer tiene que continuamente realizar acciones de venta. Tiene que exacto, prospectar, tiene que tener discoveries, tiene que tener demos, tiene que mandar propuestas y tiene que cerrar. Si no, totalmente, se estanca y la empresa que se estanca, pues con el total. tiempo va a pique. De hecho, un error que veo muchas veces en startups, porque a veces se mentoriza startups o pymes, es que cuando consiguen 3 o 4 clientes grandes, ya Se dicen: quedan ahí, sí. "Buah, ya despegado, Ujú. relax, celebración". Vale, pues esos clientes fenomenal, pero eso hay que Ajá. mantenerlo. Y creo que es Ah, uno de los errores de emprendedor novato, sí, porque yo también he pasado por ahí. Yo cuando conseguí los primeros claro, clientes dije, coño, pues voy a darlo todo con estos clientes y bueno, pues ya me irán llegando alguno que otro cliente. Pero o sea, al final una de las cosas que siempre digo es, oye, para vender hay que dedicarle tiempo, bien sea tú totalmente. o bien sea tu equipo, hay que destinar recursos. Si dejas de destinar recursos a ventas para pasarlos a Customer Success, que es que los clientes vayan bien, Ujú. pues muy bien, irán bien, pero no vas a seguir haciendo No que la hablando rueda per se, crezca. claro, totalmente. Yo creo que invertir en un perfil comercial es la mejor, o sea, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Porque yo entiendo que la venta es muy pesada, es agotador, estar ahí todo el día y además cuando son llamadas cold calling o puerta fría, tal, es un rollo, pero se tiene que hacer. Entonces,
Si no quieres hacer, no pasa nada, delégalo. Ujú. Igual que con la creación de contenido, que hablábamos antes. Sí. Pues si creas mucho contenido y no tiene sentido que tú a lo mejor pierdas tiempo editando. Contrata un editor, o sea, contrata un editor. Hay cosas que yo creo que según en qué negocio estés, tiene que ser tu primera inversión. Ujú, total. Un Sí, comercial, por sí, Dios. sí. Ahí, justo una de las cosas que nosotros decimos, y ahí sí que creo que depende, es si hablamos de una startup, donde hay muchas veces que las startups no tienen ni siquiera un producto validado como tal. El ser tu founder vendedor, por un lado, te va a ayudar a saber vender, que si eres emprendedor, el saber vender es el requisito casi número uno, si Sí, no es el uno, es el dos. Y por otro lado, te va a dar información muy valiosa sobre tu el MVP, producto, eso es, claro. sobre tu producto o el servicio que estás vendiendo. No, Porque 100%. Sí, vas sí, a, o sí. sea, vale, esta empresa justamente, oye, no necesitan esto exactamente, sino que es esto un poco modificado. Vale, empresa 2, hostia, resulta que quiere lo mismo, ¿vale? Pues este add-on o este complemento o lo que sea, voy a tener que meterlo porque es algo Claro. de lo que... Y que además, como emprendedor, luego vas a tener un equipo, ¿no? La idea es que crezca. ¿Cómo vas a exigir a tu equipo o poner unos KPIs si no sabes en qué consiste ese trabajo, ¿no? Ujú, O sea, es 100%. importantísimo. Ujú. Bueno, tú lo sabrás bien. Sí, 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 Lo has no, vivido. 100%. Y sobre todo a la hora de delegar, una de las cosas clave es establecer cuáles son las tareas y acciones y también cuáles son los KPIs que se esperan de ellas, ¿no?